Amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarles en este episodio número 10. Número 10, Mauricio. Número 10, mi Toño, aquí en su programa Sin Multas ni Recargos. Estamos muy contentos de haber llegado a este programa y sobre todo el tema que vamos a tocar. Ustedes ya nos conocen, de entrada ya nos conocen. Somos el contador José Antonio Martínez y Mauricio Garduño. Toño, Muy buen día. un gustazo, muy buen día. Creo que Toño, hoy es un día importante y especial porque vamos a platicar de un tema que de mucha relevancia, sobre todo para el ambiente de los negocios y que hemos visto que en general las empresas no le han dado la importancia y no le han dado la seriedad que requiere el Es tema correcto. y sobre todo la aplicación de este tipo de normas. Y ojo, no vamos a hablar de manera técnica, vamos a dar un panorama general, pero sí es importante que se tome nota sobre el tema, porque sí es un tema que va a empezar a partir de 2023, yo creo que a hacernos ruido junto con algunos otros temas como beneficiario controlador, ¿no, Toño? Es correcto, Mauricio. Y lo que tú dices es muy importante, el que se tome conciencia de la importancia de esta norma, porque al final de cuentas, esta norma se puede traducir ya no solo en un tema, en un tema de una multa, Sí. sino también en un tema penal, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Así es, así se puede convertir en un tema penal. Y bueno, ¿de qué están hablando? Han de estar preguntándose nuestra audiencia. Pues estamos hablando de razón de negocios, Así es. del famosísimo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Pero si te parece bien, Toño, antes de que entremos al tema y también obviamente relacionado con con esta situación, ¿por qué no platicamos de las notas que traemos esta semana? Me parece muy bien, Mauricio. Pues mira, yo tengo ahí un par de notas vaya, relevantes esta semana. Yo creo que con la que me gustaría empezar es con la que, vaya, tiene que ver con todos, es la reforma laboral, Ok, ¿sí? Esta semana se son aprobó, dos artículos. sí, son dos artículos, pero creo que son bastante importantes, Sí, claro. ¿no? Y lo quiero hacer notar que son importantes tanto del lado del empresario como del lado del trabajador, Claro. ¿no? Esta semana la Comisión de Trabajo y Previsión Social de Cámara de Senadores aprobó el artículo 76-78, la reforma de 76-78 de la Ley Federal del Trabajo. Sí. ¿Qué palabras más, palabras menos? Lo que nos dice es que a partir del 2023, los trabajadores que tengan más de un año de servicios podrán gozar ahora no 6 días, sino 12 días de vacaciones Correcto. ininterrumpidas. Correcto. Y obviamente de forma periódica, cumpliendo cada año se va a aumentar 2 días. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué repercusión veo yo en este tema? El tema del trabajador, me parece muy bien la reforma, Sí. ¿no? Somos todavía al día de hoy el país que más trabaja. Sí, y que menos días de Y que vacaciones. menos días de vacaciones tiene, comparado con a lo mejor con Colombia, que tiene 15 días, Alemania, que tiene 30 días, y otros países que, bueno, que la verdad es que sí, el tema de vacaciones lo tienen bastante mejor estructurado que nosotros. Claro. Sin embargo, también existe la otra parte del empresario, ¿no? Habrá que ver también la cúpula empresarial, su pronunciamiento respecto al tema de cómo puede influenciar, más bien cómo puede influir esta modificación al tema de productividad. Pues estás hablando que una persona que tenga ya un año, una plantilla, Sí. si los mandas 12 días de vacaciones, pues sí, bueno, ya es un tema también ahí complicado, ¿no? Pero fíjate que yo creo que más que el empresariado reaccione en un sentido negativo, creo que va a reaccionar en un sentido, tiene que reaccionar en un sentido positivo, porque si bien es cierto, somos muy dados en el ambiente legal y empresarial y contable, fiscal, a decir que hay un tema ahí de que la productividad es lo más importante. También algo que debemos nosotros considerar es que para que haya una buena productividad y que esa productividad se aproveche, vaya, y que exista, también el trabajador debe descansar. Claro. También el trabajador debe tener un momento de esparcimiento con su familia. Y creo que en ese sentido también viene la modificación del 78, ¿no? Así es. Que es a reducir 1 hora de la jornada diurna y de la nocturna, ¿no? Es correcto. Así es, entonces, Así como, perdón que te interrumpa, así como también incrementar la licencia de paternidad. eso también está muy bien porque ¿qué teníamos nada más? 5 días. 5 días de licencia de paternidad, que la verdad pues tampoco te da tiempo y seamos honestos, ahora las labores
de la crianza y de la educación de los hijos, pues se van de la mano la pareja, ¿no? No solamente es la madre, y a veces la madre nada más tiene esos 40 días o esos 3 meses, ¿no? Para poder estar con el menor. Pues bueno, también genera una responsabilidad paterna importante, y creo que sí, un tema que va a cambiar un poquito la perspectiva, y yo creo que sí era necesario. Así es, totalmente de acuerdo. Después de 50 años se hace una reforma a los días de vacaciones, entonces, bueno. Y el problema es que no habíamos visto también un tema, digamos, de interés, o sea, de interés que realmente le interesara al trabajador. O sea, que realmente dijera, oye, pues, ¿qué están haciendo por mí? O sea, ¿qué están haciendo mis legisladores? Porque, pues, honestamente, creo que votas por diputados y senadores y a veces ni sabes por quién es. Nada más te guías por los colores, muy independiente del tema del Ejecutivo. Pero sí es un tema, y creo que está bien. Entonces, bueno, esperemos ahí la resolución final. Ajá. Y bueno, entonces, respecto a ese tema, pues es, como decimos, es bastante bueno y bueno, sí, habrá que esperar, ¿no? Sí. La segunda nota que te traigo, Mauricio, es que el próximo 3 de octubre, Sí. el presidente va a presentar un nuevo plan contra la inflación. Ya nos dimos cuenta que este famoso PASIC no funcionó. Pues ni si no funcionó el pacto, ¿cómo va a funcionar el PASIC? Entonces va a presentar un nuevo plan de contra la inflación en este escenario en el que la inflación en la primera quincena de septiembre está marcando 8.76%. Y si lo analizas, y si tú vas a una anualización, pues te estás yendo por encima del 11%, ¿no? O sea, creo que no se están cumpliendo las expectativas, y creo que viene de factores externos, ¿no? Así es, También. totalmente. O sea, también hay que ser bien honestos. Hay veces que hay que mencionar de la responsabilidad que tenemos como país, o la responsabilidad que tenemos en el mercado propiamente, nuestro propio mercado de productos y servicios. Pero en este caso sí, yo creo que es un tema que viene del tema exterior, porque viene muy de la mano con lo que ha venido haciendo también la Fed La Fed. en los Estados Unidos, y ahora el Banco Central Europeo, ¿no? Y la misma Christine Lagarde ya ha anunciado que para próximas fechas habrá un aumento en los tipos de tasas de interés, Es correcto. ¿no? Es Y, correcto. o sea, creo que eso es algo que vamos de la mano. Y pues sí, va a haber un aumento en tasas de interés, el dinero va a ser más caro. Estamos en un proceso, volvemos a insistir, estamos en un proceso de estanflación, y ese proceso de estanflación lo que provoca es que los precios aumenten, pero no haya circulante. Así es. Y de la mano con lo que tú dices, también esta semana se va a publicar el nuevo incremento del Banco de México de la tasa de interés, que efectivamente va en línea con la Fed, ¿no? Y se estima que va a llegar otra vez el tercer incremento de 75 puntos bases para dejarlo en 9.25%. Sí, yo creo que vamos a cerrar el año, muy probablemente, vamos a cerrar el año en 9, 9.5, probablemente. Siendo muy Muy optimista. conservador, 9.5, 10, ¿no? Porque pues probablemente llegáramos a niveles de 12 puntos. ¿Sí? Ya para finalizar este tema de noticias, lo comentaba el presidente de la Fed en Estados Unidos. O sea, estas medidas que están tomando van a doler y van a doler mucho. Es que sí, o sea, a ver, tenemos que estar conscientes primero de las condiciones que están en el exterior, ¿no? O sea, tenemos que saber que la propia guerra de Europa nos está afectando, que el tema ahorita de los sabotajes o presuntos sabotajes a los ductos de gas Nord Stream 1 y Nord Stream 2, pues están generando un problema muy fuerte hacia Europa. Y pues bueno, también hay que entender que esa parte nos va a afectar, y nos va a afectar no solamente en nuestra economía personal, sino en la economía empresarial y en la economía general del país, ¿no? Exactamente. Y entonces yo creo que ahí también debemos de tener cuidado, y muy en línea con el tema que vamos a platicar. Pues ahora la autoridad no va a ir por cuánto te voy a subir los impuestos, sino cómo hago que me pagues. Es una recaudación secundaria. Es correcto. Es lo que llaman la recaudación secundaria, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ayer, Mauricio, al tema que nos ocupa. Sí, A claro. ver, en el 2020 Sí. se hizo una reforma Sí. y se incluyó el artículo 5A en el Código Fiscal de la Federación. Sí. Este artículo 5A, a manera de general, es una cláusula general antiabuso, entendiéndose esta como una norma que te limita a los contribuyentes, por así decirlo, a hacer cosas buenas que parezcan malas.
Correcto. ¿no? Correcto. De una forma muy, Muy práctica muy y muy práctica de coloquial. decirlo, Sí, claro. exactamente de decirlo, hacer cosas buenas que parezcan malas. Entonces, en este sentido, Mauricio, tú traes ahí por ahí los datos de cómo surge esta cláusula, por qué surge, cuál es el objetivo de esta cláusula. Sí. Y entonces, a ver, creo que sí, platícanos. Mira, el gobierno mexicano se había rehusado a incluir este artículo desde sexenios anteriores. O sea, a partir de, inclusive, bueno, te voy a poner un poquito el panorama antes de esta situación. A partir de 1998, la OCDE y el grupo y las economías más desarrolladas se habían reunido para ver cómo evitaban precisamente que la base gravable se erosionara por esquemas, es decir, que lo que tú tienes que pagar de impuestos, o sea, lo que tú tienes que pagar de impuestos se disminuyera por artilugios que los abogados y contadores establecieran en las multinacionales. Dijeron, oye, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, estuvieron trabajando, estuvieron buscando la manera de ir incluyendo ciertas recomendaciones, ciertas normas a través de la OCDE. Sin embargo, llegamos hasta 2012, cuando es la reunión del G20 en Baja California, y en esa reunión del G20 dicen, oye, OCDE, necesitamos algo porque estamos viendo que hay mucho aprovechamiento de estos esquemas o de sectores o de beneficios fiscales en otros países, o que las empresas están, digamos, beneficiando de los propios tratados para evitar la doble tributación, ¿no? Entonces la OCDE dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a hacer un proyecto, haz un proyecto y emite las acciones BEPS. ¿Qué son las acciones BEPS? Es simplemente la forma, o son recomendaciones que se les hacen a los estados miembros, obviamente de la OCDE, para evitar que se erosione la base gravable y que haya un cumplimiento real y fehaciente sobre lo que realmente estás produciendo en tal o cual país. Correcto. ¿No? Y eso, obviamente, los países, a través de una norma modelo, lo que hacen es bajarlo a sus legislaciones locales. Ahora, a partir de 2015, cuando viene todo este tema y ya vienen las acciones BEPS, realmente lo que se ve es una disminución en las contribuciones. O sea, cuando ya se empieza a aplicar las acciones B, se empieza a ver una reducción de las contribuciones. Se reducen el pago de contribuciones por el impuesto societario, que así se refiere la OCDE al tema de impuestos sobre la renta. Dice, oye, ha habido una disminución de 100 mil millones de dólares. O sea, en general, entre todos, o sea, realmente queríamos que contribuyeran más, pero lo que está pasando es el efecto es contrario. Entonces, hacen una revisión para que en 2020 hacen unas recomendaciones en donde ellos dicen, a ver, estableceles a todas las sociedades un impuesto mínimo, ¿no? Pero bueno, eso ¿con qué finalidad? Para aumentar la recaudación, sobre todo al tema de las multinacionales. Correcto. Ahora, volviendo a ese 2015, cuando volvemos en ese 2015 se generan dos acciones que yo creo que son las más importantes. Y uno es la acción 6, que impide, bueno, son varias acciones, son 15 acciones. 15 acciones, correcto. 15 acciones que lo que únicamente es lo que le recomiendan a los países, qué es lo que tienen que implementar. La acción 5 y la acción 6. La acción 6 está enfocada a impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, que es decir, que irte al treaty shopping, lo que tú comentabas, donde tengo mejores beneficios fiscales y donde la ley es más laxa, pero no en el sentido de que disminuya la base tributaria, sino donde la ley es más laxa y me permite reducir mis utilidades y me permite reducir a través de gasto mis utilidades para pagar menos impuestos. Y entonces vas a buscar esos países y como lo comentábamos, lo que comentabas de manera muy acertada en algunos programas anteriores, pues vas y buscas dónde me dan el mejor trato fiscal. Sí. ¿No? Correcto. Entonces, o inclusive dónde no puedo generar ese hecho imponible. Claro, sí, claro. Que entendamos el hecho imponible, es decir, como aquella configuración, es decir, donde yo me voy a ubicar dentro del marco normativo o dentro de la ley para pagar un impuesto. Es correcto. ¿No? ¿Cómo me va a obligar la ley para pagar un impuesto? Obviamente a través de las autoridades fiscales, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera se va buscando que existan términos de regulación muy claras para que se eviten simplemente que por el hecho de pagarle a proveedores o por el hecho de estarle pagando a un tercero,
puedas disminuir tu carga tributaria. O sea, que realmente haya una base y que tenga una razón de negocios propiamente de el gasto que estás realizando. Entonces, viene en ese sentido la recomendación. Entonces, ya para aterrizar todo este tema, también tenemos la acción número 5, que en el tema de la acción número 5, que esa la tengo por acá, no crean que ya se me perdió, la acción número 5 es evitar las prácticas fiscales perniciosas. O sea, ¿cómo evito que existan prácticas fiscales como lo que decíamos, a través de flujos? O sea, es decir, reduzco a través de pagos y programaciones, reduzco mi carga tributaria. Pero ojo, todo eso venía enfocado al tema de las multinacionales. No iba enfocado al tema de las empresas nacionales, que realmente son las que son los cautivos, digamos. Entonces, ¿qué hacen en México? En México ya se había propuesto durante de 2013 para acá, 2015 para acá, se había propuesto la inclusión de este artículo, del famoso artículo 5A, pero se había negado el propio gobierno a incluirlo porque imponía normas muy restrictivas respecto a las negociaciones y respecto a cómo vas a hacer negocios, cómo tengo que justificar el hecho de hacer negocios. Pues bueno, lo que aquí se busca o lo que buscó en este caso con el artículo 5A este gobierno, pues obviamente evitar la sofisticación y que la sofisticación esté realmente en qué estás gastando. Y obviamente que ese beneficio, el beneficio fiscal, sea menor al beneficio económico que estás obteniendo y que inclusive se plasma dentro del propio artículo. Ahora, aquí hay un problema muy grave y creo que ese es el que aquí ahorita tú lo puedes comentar. Que el propio artículo no nos dice qué es razón de negocios. Nunca nos establece a qué se refiere razón de negocios. De hecho, las acciones BEPS no nos dicen de qué se trata la razón de negocios. Entonces, prácticamente te lo está dejando al arbitrio de la autoridad que ella te diga, ese gasto que tú hiciste sí tiene una razón de negocios. O no tiene ninguna razón de negocios. Y entonces voy a llevarte a tal cosa, ¿no? A través de una visita. Pero eso no me quiero adelantar mucho porque tú lo vas a platicar, y creo que lo vamos a platicar. A través de una visita voy a reconfigurar tu gasto, pero eso lo va a hacer la autoridad, no lo vas a hacer tú. O sea, y eso es a través de un procedimiento de revisión. Es correcto. ¿No? Sí. Entonces, realmente hay una falta, y creo que aquí me traje este libro que a mí me gustó mucho y me sirve mucho de apoyo. Nos dice en este caso, y voy a utilizar, ahora sí que perdón que lo haga, pero voy a leer un tema respecto a la razón de negocios. Y nos dice que con esta cláusula, las autoridades tributarias de los países buscan determinar si el acto jurídico, es decir, lo que tú estás comerciando, la operación, de algún contribuyente, tiene la exclusiva finalidad de obtener una ventaja fiscal derivada de un abuso del derecho de una indebida interpretación de la norma tributaria. La cita es de Julián Reyes González. Es un artículo que se publica, se llama La razón de negocios, concepto y su importancia, en el libro de compilación de materialidad, inexistencia de simulación, recaracterización de actos fiscales. Si tú te das cuenta, es decir, nunca te dice la ley de qué se trata. O sea, si tú lees el artículo, y si podríamos hacer una lectura rápida del artículo, nunca te dice qué es razón de negocios. Hasta el final te trata de decir de qué se trata, pero es más claro en el tema de beneficio, de norma antiabuso, pero jamás te dice de qué se trata ninguno de los conceptos. Simplemente cómo lo voy a hacer. Y eso, pues te deja en un estado de indefensión. Claro. Sin embargo, la Corte dijo no. Ya la Corte ya dijo que no. Ya hay varias tesis por ahí que podemos revisar donde te dicen, a ver, la materialidad y la razón de negocios tiene que ver con lo que te estás dedicando y con lo que estás gastando. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es un buen punto de partida para este tema. Sí, correcto, Mauricio. Es muy interesante porque efectivamente, como tú lo mencionaste, esta cláusula antielusión, como se conoce en el mundo jurídico fiscal, viene tomado precisamente también de este modelo de la OCDE. Sí. Y lo que buscó
o lo que sigue buscando es que todas las operaciones que se haga una compañía o un contribuyente, ¿sí? La preeminencia sea la sustancia sobre la forma. Claro. Ese es el objetivo principal de esta cláusula. Ahora, ¿qué es la razón de negocios? O sea, efectivamente, ese es el punto medular de toda esta norma. Todo el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, todo el Código Fiscal de la Federación, la ley de renta, en ningún lado viene definido qué es razón de negocio. Pero permíteme nada más, Toño. Un punto bien importante. La elusión no es ilegal, ¿eh? No, claro. O sea, ojo, hay que distinguir dos conceptos, nada más muy rápido. La evasión y la elusión. La elusión es utilizar argumentos legales para disminuir cargas tributarias. Y la evasión es propiamente no pagar. Es correcto. ¿No? Así es. Y partiendo de ese punto, ustedes amigos se preguntarán, oye, entonces ¿por qué se llama cláusula antielusión si elusión está permitido? ¿Sí? Se llama cláusula antielusión porque la elusión, haciendo uso correcto de la ley, permitía lo que se conoce como una economía de opción. Correcto. Tú podías buscar la norma o más bien más benéfica para ti y es aplicar. Correcto. Sin embargo, como tú bien dijiste, hubo un abuso. Hubo un abuso del derecho, hubo un abuso de la ley en este tipo de operaciones y mucha gente decía, lo voy a poner así un ejemplo, oye, es que fíjate que hoy yo me dedico a fabricar lentes, pero entonces voy a comprar y voy a gastar en los honorarios de mi abogado y le voy a pagar 10 millones de pesos. Existe perfectamente una factura. Sí, claro. Mi abogado existe perfectamente, pero entonces realmente esa operación tiene una razón de negocios. Yo te diría que sí, pero... Tú dirás que sí, pero eso no decides ni tú ni yo, ¿no? Sí, pero yo te diría que entonces, sí. ahora, ¿cómo funciona este tema de la razón de negocios? Ajá. Si bien es cierto, no existe una descripción o una definición de razón de negocios, hay un criterio ya de nuestro máximo tribunal que dice que la razón de negocios tiene que venir de la mano con un concepto contable financiero que viene en las normas de información financiera, en específico la NIFA 2, que habla de lo que es sustancia económica. Ok. La sustancia económica, por así decirlo, pues es la carnita de la operación, ¿no? Claro. Si tú te dedicas a vender lentes, Sí. tú ocupas a lo mejor el plástico, no sé, la varilla, no sé, los cristales, todo eso, ¿no? No me digas ahorita que vas a gastar a lo mejor no sé, en un aparato que es para hacer cafés. Ok. ¿No? O sea, tú síguele. Tú síguele. ¿No? Sí. Entonces el punto aquí es, la autoridad con esta norma, con este artículo 5A, tiene la facultad de poderte determinar ¿sí? Si la operación que estás haciendo carece de razón de negocio. Pero lo cual es peligroso también, porque te puede dejar en un estado de indefensión. Claro, totalmente. Y eso, güey. Ahora, ¿qué te dice la ley? Una operación carece de razón de negocios si el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico. Claro. O bien, si el número de operaciones que tú hiciste para hacer una operación, las pudiste haber hecho con menos y hubieras obtenido el mismo resultado. Ahora, ¿cómo lo sabe la autoridad? Que ese es el punto más importante. Hay un colegiado. Existe un colegiado, o va a existir un colegiado, con integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, cosa que de ahí partimos, ese colegiado está mal integrado, ¿no? Porque no puede ser juez y parte de la autoridad, Claro. ¿no? Debería de haber un tercero en discordia que forme parte de ese colegiado y diga, ¿sabes qué? Vamos a revisar una operación y vamos a ver si realmente carece o no de razón de negocios. Ahora, yo me dedico, Mauricio, a hacer naves espaciales. Tu autoridad, tienes el criterio, la pericia y sobre todo la información para poder decirme si esta operación tiene razón de negocio. Te voy a dejar la pregunta y si quieres después de corte la contestamos. Contestamos ahorita. Gracias. Regresamos en un minuto. Amigos, regresamos. Pues Toño, nos quedamos con una pregunta, ¿no? Con la pregunta que nos hacías
Oye, si yo vendo naves espaciales, ¿a poco la autoridad me va a decir que estoy bien comprando lo que estoy comprando? Exactamente, y a ver, quiero poner este ejemplo de la nave espacial, pero va a parecer a lo mejor Burdo. muy burdo o muy ridículo, Sí, pero lo quiero hacer precisamente sí, para hacer notar el efecto de ese tema, ¿no? sí. Si yo vendo naves espaciales Ujú, y yo compro, voy a decir, no sé, un material, lo compro a un proveedor que está en, no sé, en Alemania, sí, de un metal o una situación así bastante muy particular, sí, ¿no? Y que me costó mucho dinero, sí. que a lo mejor incluso puede ser el gasto más importante del año, por así decirlo, ¿sí? La autoridad va a venir, me va a revisar y va a decir, ¿sabes qué, contribuyente? Esta operación con tu proveedor carece de razón de negocio. ¿Por qué? Porque tu deducción es muy alta Sí. y yo no veo un beneficio económico tangible. Y es Y, importante señalar ese tema, ¿eh? y entonces yo lo que yo pregunto, a ver, tu autoridad, a tu autoridad hacendaria que tienes en este colegiado que va a revisar a gente del SAT y a gente de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿con qué calidad profesional puedes venir a decir que esta operación no carece de razón de negocio? Significaría que tú tendrías que tener peritos en todas las materias para poder determinar si una operación es correcta, es carente o no de razón de negocio. Y también seamos honestos. A ver, volvemos al tema, Toño. Con lo que tú dices es más que claro. Volvemos al tema. A ver, ¿cómo la autoridad, a través de ese órgano colegiado, te puede especificar qué requisitos debes de cumplir para un tema de comprar un insumo o pagar un servicio y si ese pago de servicio o insumo estuvo debidamente pagado? O sea, a ver, aquí el tema, y ojo, no queremos ser ni antigobiernistas, ni mucho menos, pero hay que ser honestos. Este artículo, volvemos a lo mismo, estaba diseñado o está diseñado para un tema de multinacionales, para una estructura mucho más grande de lo que puede tener una pyme o una MIPYME, Mucho más grande. mucho más grande. O sea, a ver, seamos siendo coherentes y buscando digamos, la naturaleza de este tipo de temas. Lo que la OCDE ha promovido no es el hecho de que vengas y que le cobres al pequeño contribuyente o al mediano contribuyente, sino la OCDE te dice, oye, hay muchas empresas multinacionales que tienen grandes despachos de defensa a los cuales sí están haciendo o sí están cometiendo actos de treaty shopping. Es decir, que sí están buscando el mejor beneficio fiscal. Con el debido respeto que nos merece, si tú hablas de una MIPYME que está comprando a lo mejor un servicio jurídico y el servicio jurídico le va a implicar, por decirte algo, un esquema de contratación, habilidades blandas, porque quiere crecer, y etcétera, 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 y que le diga a la autoridad en una visita domiciliaria, porque es importante señalarlo, este tipo de recaracterizaciones que ya no contempla, ojo, el artículo ya no contempla esa palabrita, sino es, digamos, dentro del léxico del ambiente, ¿no? Este tipo de recaracterizaciones derivado de una visita domiciliaria te va a decir, ¿cómo pudiste haber contratado un servicio de habilidades blandas si tienes 20 trabajadores o tienes 10 trabajadores? Pues sí, ¿por qué? Porque necesitas saber qué capacidades tienen tus trabajadores, no solamente de carácter técnico, sino yo tengo que saber cómo aprovechar esas capacidades, digamos, personales que tiene el trabajador para ubicarlos dentro de mi empresa. Y ese beneficio económico del que habla la ley Ujú. puede estar o no en un mejor desempeño en esos colaboradores. ¿Por qué? Porque a lo mejor el vendedor va a vender más, no sé, Sí, claro. ¿no? Pero eso no lo puede saber la autoridad. Claro. Te insisto, tendría que ser perito en todas las materias Ujú. para poder determinar si el beneficio económico es mayor o menor al beneficio fiscal. El beneficio fiscal lo puedo entender, eso sí lo puedo determinar porque lo puede determinar numéricamente. Claro, Pero el beneficio económico no necesariamente tiene que venir en un tema tangible, claro, claro. ¿no? Ahora, tú antes de terminar tu comentario habías hablado de un tema muy importante que también creo que es
importante que señale es que esta facultad de la autoridad única y exclusivamente es a través de De facultades de comprobación. nada más. Nada más. No puedes llegar nada más porque sí decirte, oye, ¿qué crees? No. Tiene que venir a través de revisión electrónica, revisión de gabinete o visita domiciliaria. Solamente. Solamente a través de eso. Solamente. Si llegara en un momento dado la autoridad a decirles, esta factura no pasa, o esta compra no pasa, o este pago no pasa, tiene que venir, si no viene de ese efecto, no es legal. Exactamente. Y una vez, y qué bueno que tocamos ese tema, para que lo sepan los amigos, una vez que estemos sujetos a una facultad de comprobación y la autoridad, a través a través de sus facultades, determine que existe una razón de negocio, esta operación tiene que mandar al colegiado. Sí. Y el colegiado tiene la obligación de emitir una opinión en máximo 2 meses. Correcto. ¿Sí? Si en ese plazo emite la opinión negativa, por así decirlo, de que no pasa nuestra operación, Sí. nosotros tenemos 15 o 20 días, dependiendo en qué facultad esté la autoridad, para poder aportar las pruebas, para poder desvirtuar esa presunción. Claro. Pero si en ese plazo de 2 meses la autoridad no se pronuncia, entonces queda sin efectos la presunción. Sí, claro. Y yo, bueno, o sea, aquí es importante hacer mención que esto nos provoca, ¿qué nos ha provocado? ¿Qué es lo que nos está provocando hacia adentro de las organizaciones? Pues que hay una mayor, digamos, cuidado con las operaciones que estamos realizando. Exactamente. Es bien importante recalcar, ya sé que a veces se vuelve un poquito burocrático y a veces se vuelve un poquito complicado este tipo de temas, pero es importante recalcar que se cuente con toda la materialidad de la operación. Desde que determinas las compras o los gastos que vas a generar, ya sea de inventario o gastos generales que vas a tener que suministrar por tu negocio, que hay una determinación a través de la misma empresa, a través de las solicitudes que se hagan a diferentes proveedores. Si tú justificas que hiciste toda una revisión, digamos, de materialidad respecto a la adquisición que estás realizando, va a ser mucho más complicado para la autoridad. Ya llevas un gran paso. Ya llevas un gran paso. Va a ser mucho más complicado para la autoridad el determinarte que no estás, digamos, cumpliendo con el artículo 5. Exactamente. ¿Por qué? Porque únicamente le quedaría el argumento de que, oye, es que no tuvo razón de negocios. Materialidad cubres, pero no tuvo razón de negocios. Oye, ¿y eso tú cómo lo puedes determinar? Claro. ¿No? Sí, y eso de esa forma, digamos, sí es importante a veces tomar los ejemplos de las empresas grandes y llevarlos a nuestras empresas. Toda esa trazabilidad que tú dices Sí. es parte de estos grandes programas que muchas veces hemos hablado de compliance. Ese compliance fiscal, ese compliance legal, ese compliance corporativo, que al final del día se vuelve una obligación para el contribuyente. Claro. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tenemos una visita, ¿sí? Va a ser muy difícil que en el plazo que dure la visita te quieras poner a armar, ¿no? Todo el expediente. Todo el expediente. Sí, claro. Y es que pasa, y seamos, vuelvo a mi comentario, seamos honestos con nosotros mismos y seamos honestos como empresarios, decir, oye, a ver, ¿realmente lo estoy haciendo bien? ¿O realmente por la misma velocidad de mi negocio simplemente estoy diciendo, a ver, tal compra, tal esto, voy a pagar acá, sácame la factura? O sea, a ver, vamos con calma. Tenemos que reorganizarnos. ¿Y a lo que te refieres? Un programa de cumplimiento, un programa de compliance, tanto de compliance administrativo como de compliance fiscal, creo que es necesario ya en cualquier organización. Hoy en día es necesario en cualquier organización. A mí, y te lo comentaba hace un momento, me ha tocado sentarme con diferentes clientes o diferentes prospectos de clientes donde les preguntas, oye, ¿y cómo justificas una compra? ¿Cuál es tu proceso de compra? Te dicen, no tengo. No, me digo, La compro porque me dice el patrón. me dice, o me dice el patrón, o simplemente el patrón te dice, no, pues yo le digo a Juanita que Juanita vaya y que compre tal cosa, ¿no? Y no tengo digamos, proyección o prevención de lo que tengo que comprar o de lo que debo dejar de comprar o de los servicios que tengo que requerir. O sea, debe de haber una justificación para ese tipo de temas. Ahora, si tienes una sociedad y estás operando a través de una persona jurídica, pues, ojo, bien importante,
no es nada más operar como persona jurídica, y no es nada más que ya tengo mi constitutiva y tan tan, porque también en este sentido y con lo que tiene que ver con este artículo del 5A, la razón de negocios va también ir relacionada con tu objeto social y con tu relación de actividades económicas que tienes registradas en tu constancia de situación fiscal. ¿Qué es lo que decía el ejemplo que ponía hace rato? ¿No? Si tú te dedicas a fabricar lentes, Sí. Y de repente haces un gasto importante en compra de una máquina que no tiene nada que ver con la fabricación de lentes, Sí. ¿no? Pues había sido, oye, ¿con qué objeto, no? Entonces, ahí es donde nosotros también debemos saber que podemos diversificar nuestras empresas. Puedes diversificar tus empresas en lo que tú quieras, pero ojo, si las vas a diversificar, no solamente las diversifiques en tu actividad económica que tienes en la constancia de situación fiscal, Tradúcelo, ¿no? sino también tradúcelo en tu objeto, haz las modificaciones correspondientes, ten el soporte documental, perdón, para que el día de mañana tengas el soporte económico, el soporte fiscal y el soporte societario. Y cuando llegues a una visita, porque nadie está exento, tocamos madera de que nos pase, pero cuando te llegue una visita le digas, pues aquí lo tengo. Exactamente. Aquí está mi actividad económica, aquí está mi objeto social y aquí está, perdón, todo mi soporte económico administrativo de la adquisición que realice. Y lo que dices, o sea, no se trata de burocratizar la compañía, ¿no? No. Simplemente tener un mayor control en las Claro. operaciones y todo pues esa trazabilidad de las operaciones. Claro. Y a lo mejor sí habrá operaciones Ujú. que sí requieran de un análisis adicional. Claro, ¿No? claro. A lo mejor operaciones que no son tan recurrentes, que son muy puntuales, Sí. sí habría que hacer ese análisis de verificar, oye, esto, como lo estoy haciendo, como lo quiero hacer, ¿sí representa un riesgo para un tema de razón de negocios o no? Y si representa un riesgo, ¿cómo puedo hacer para soportar la operación y que esté todo controlado? Ahora, tener cuidado también, un punto yo creo que también es una recomendación antes de que pasemos, por ejemplo, a ya hablar de beneficio económico y beneficio fiscal, que está dentro de este mismo artículo. Ojo, dentro de ese mismo procedimiento, de esa misma trazabilidad, debes de contar con diversos proveedores. Ujú. O sea, no te quedes con un solo proveedor, busca diferentes proveedores. Te va a hacer tanto beneficio, te va a dar tanto beneficios de carácter económico como te va a dar beneficios de carácter legales, administrativos, jurídicos y fiscales. ¿Por qué? Porque si tú tienes un solo proveedor, puedes meter en un problema. Porque está supeditado a un solo proveedor. Ya a nivel operación, O ¿no? sea, ya a nivel de operación puede estar supeditado a ese tipo de temas. Entonces, aquí el tema es diversificación. Creo que uno de los nombres del juego, una de las partes de nombres del juego es la diversificación de los gastos y también la programación de gastos. Y por supuesto, y ya nada más con esto cerraría mi comentario, y por supuesto, tu planeación, no fiscal, pero tu planeación de gastos, Ujú. Correcto. ¿no? Y esa planeación de gastos para saber que hagas un precierre mensual, para saber qué tienes que pagar, cuánto tienes que pagar y cuánto vas a ingresar, ¿no? Correcto. Ok, pero perdón. No, adelante. Y bueno, hemos platicado de este tema y hemos abordado dos conceptos que son beneficio económico esperado Ujú, y beneficio fiscal. correcto. Estos dos conceptos son los que la autoridad va a cruzar o va a confrontar para saber si realmente la operación carece o no de razón de negocios. Sí. Pero, ¿qué es beneficio económico esperado y qué es beneficio fiscal? Pues el beneficio fiscal, yo lo entendería, y de hecho la misma ley lo entiende así, que se considera cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal a una contribución. Es decir, ¿cómo hago para reducir mi tasa? ¿O cómo hago para reducir mi pago de impuestos? ¿O la elimino o la difiero? No estoy Correcto. buscando el diferimiento, ¿no? Y el beneficio económico, pues yo creo que es simplemente cuánto voy a ingresar y cuánto voy a estar ingresando o lo que voy a recibir por dicha o tal cual operación, ¿no? Ajá, lo que se busca para poder obtener ingresos. Es correcto. Entonces, al momento que la autoridad compara esto Ujú, y se dé cuenta o se da cuenta ujú, de que el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico, ujú. es ahí donde te dice, ¿sabes qué? No hay razón de negocio. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, es muy importante, por eso decía al principio, es muy importante cuidar, no hacer cosas buenas que parezcan malas, Sí, claro. Sí, ¿no? por Porque a lo supuesto. mejor muchas veces el contribuyente está
está tentado a lo mejor hacer una operación con facturas, hacer una operación que involucre a lo mejor un importe mayor con tal de tener una deducción. Claro. Sin embargo, cuando lo cuestionen, oye, ¿por qué lo hiciste? Sí, y también yo creo que, o sea, no solamente la operación de adquisición, creo que nos hemos estado como encuadrando nada más en ese tema, pero también las operaciones que se hacen hacia adentro de la sociedad. Yo diría, por ejemplo, los famosos préstamos que se hacen directamente hacia la sociedad. Ahora, yo puedo ser el socio mayoritario y tener mayor capacidad económica para poderle prestar a la propia empresa, ¿no? Este, y pasó un coche, no, está buena la fiesta, está muy buena la fiesta. Este, por ejemplo, luego pasa, y me he enfrentado en ese tipo de temas, que tienes a un socio que dice, voy a aportarle a la sociedad porque le falta dinero y le voy a aportar pendiente de capitalizar. Y entonces, en lugar de que realmente realices la aportación o digas, le estoy prestando a la sociedad, y por ahorrarse los honorarios del abogado y el honorario del notario para la formalización de ese tipo de temas, simplemente lo deposita y le dice al contador, oye contador, ya le aporté tanto, ponlo pendiente de capitalizar. No, no va por ahí. Porque si tú vas a hacer una aportación, obviamente debe tener una razón de negocio. O sea, ¿para qué le hiciste? ¿Para qué la estoy haciendo? O sea, ¿para qué estoy haciendo esa aportación? Y no solamente de palabra. Claro, Porque todo el mundo podemos decir, oye, pues tú puedes decir, yo aporté tanto, ¿y por qué aportaste? Porque se necesitaba. no, o porque, ¿sabes qué? Porque quiero comprar una máquina. Bueno, perfecto. Entonces, si quieres comprar una máquina, ya debe haber un presupuesto de la máquina. Claro. Ya debe haber una planeación de la máquina. Claro. ¿Para qué quieres la máquina? ¿Qué te va a generar la máquina? Sí, claro. Es toda esa documentación satelital, por así decirlo, que nos sirve para poder soportar esa operación. Inclusive ni siquiera necesitas tener tanto. O sea, digamos que tú puedes inclusive, o sea, no tanto, a lo que me refiero es que no tienes que tenerlo todo suelto y tienes que tenerlo todo periférico, sino que en un solo documento tú puedes establecer, dentro de una acta de asamblea extraordinaria, puedes decir, voy a aportar $1 porque vamos a comprar, se tiene en el plan de desarrollo de la empresa, ¿no? En el plan económico de la empresa de este año, se tiene la adquisición de esta máquina. Y aquí están las cotizaciones y aquí está todo el anexo. Pero nadie lo hace. No. Toño, no sé si te ha tocado a ti, definitivamente. pero, o sea, a mí me ha tocado ver aportaciones de capital a capital fijo, a capital variable, en donde se hacen de manera muy clara. ¿Por qué? Porque se necesita capitalización de la empresa, que es una justificación muy, muy clara, que es una justificación sumamente, digamos, es legal, Sí, tiene para bases, capital de trabajo. Correcto. tiene bases y tiene fundamento. Capital de trabajo, capitalización financiera, lo que sea, lo que requieras. Y ya después haces la devolución y se paga el impuesto corporativo correspondiente por esa devolución, y ya que esté en tu cuenta fiscal neta o en la cuenta de capitalización, ya lo puedes sacar. Ahora, ese soporte te va a costar dinero meterle a la empresa. Sí, Claro. sí, te cuesta dinero. ¿Me va a costar dinero prestarle a la empresa? También. Pero ojo, es mejor que tengas un instrumento notarial o de un corredor, una póliza de un corredor, en donde tú estés justificando ese ingreso. Y aparte el corredor y el notario van a decir, oiga, señora autoridad antilavado, Aquí está todo. aquí está todo. El dinero tiene este origen, salió de la cuenta del señor X, que es accionista de esta empresa y está aportando a esta empresa tantas acciones. Y aquí está el tiraje de acciones. Y te vas a evitar un problema que cuando llegue la autoridad y te revise te diga, ¿y este dinero qué? Ajá, no, se entró ¿por qué no? ¿Y por qué no me pagaste impuestos de esto? No, es que es aportación pendiente de capitalizar. ¿Y con qué me lo justificas? Porque eso lo dices tú, ¿no? ¿Dónde está tu razón de negocios? ¿Me explicó? Y oye, pero el beneficio económico, sí, el beneficio económico razonablemente esperado sí va a ser mayor, porque yo comprando esa máquina puedo producir más, puedo vender más y te voy a pagar más impuestos. Entonces, esa es la consecución de los actos que nosotros hacemos. Si no vemos ese punto en donde hay una consecución lógica de lo que estamos haciendo hacia adentro de nuestra empresa, pues la autoridad va a ser muy fácil decirte, esto no cumple, esto no jala, esto no jala, y págame impuestos de esto. Así es.
Y en lugar de que dentro de los 15 días que te da la autoridad para que lo justifiques, lo hagas todo apurado, corriendo y buscando a ver si tienes folios, porque a ver si el notario tiene un folio. Le sobró uno por ahí, ¿no? Uno por ahí, que es totalmente, o sea, inconsistente, pero, o sea, ¿para qué te expones a una situación así? Cuando puedes tener un buen asesoramiento, pero es que también los abogados y también los contadores muchas veces nos da miedo decirle al cliente, lo tienes que hacer. Así es. Y oye, pero es que cómo voy a gastar para meterle dinero, cuánto me va a costar. Si yo te contraté para que me ayudes a no pagar impuestos, me dices que tengo que pagar, Pues, y tengo que invertir. Oye, pues no, tú me contrataste para ayudarte a la operación. Sí, y ojo, la visión también de los abogados debe de ser, y de los asesores fiscales y de los asesores contables, debe de ser, ok, yo te voy a decir cómo te vas a defender de la autoridad y cómo prevenir. O sea, ¿cómo voy a prevenir el hecho de que venga la autoridad en contra tuya y te diga, esto no cumple, esto no cumple, esto no cumple, esto no cumple y me debes tanto de impuestos? Me debes el 35% de esto que invertiste, más multa, más recargos. Y entonces ya no se cumple la premisa de sin multa ni recargos. Es correcto, O sea, es correcto. Es que de verdad, o sea, de verdad es preocupante y a veces Sí. te estresa que dices, ¿cómo puedes meterle a la empresa 1 millón de pesos pero no lo tengas justificado? Y cómo a veces muchos contadores te dicen, no, pues es que le dije, pero no quiso. Pues maestro, tú llevas responsabilidad. Es tu obligación y tú llevas responsabilidad, exactamente. O sea, tú llevas la responsabilidad. Pero entonces esa consecución te va a dar el beneficio económico, te va a dejar claro cuál va a ser el beneficio económico y el beneficio fiscal va a ser mucho menor por ese beneficio económico. Ahora, si tú vas justificando así tus operaciones a través de una buena asesoría, a través de un programa de cumplimiento fiscal, pues no vas a tener problemas, ¿no? Es correcto. ¿No? Pero bueno, al final del día, pues entender que la razón de negocios, aquí también hay una cosa que me vuela un poco la cabeza. Dice el artículo, dice, la expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. O sea, es decir, en un mismo artículo te voy a fiscalizar 3 cosas distintas. La razón de negocios, el beneficio económico esperado y el beneficio fiscal. Así es. De manera separada. Y bueno, cuarto, el tema penal. Y el tema penal. Que si tú no llegas a justificarlo y caes en una evasión, porque ellos te pueden recaracterizar. O sea que demuestre que lo hiciste con dolo. Con dolo y decir, es que lo hizo con dolo y aparte pues es evasión o es defraudación fiscal. Pero bastante. Así es, así es. Y entonces viene la denuncia. Y te pudiste evitar todo eso teniendo simplemente 3, 4 documentos que soporten todo tu operación. Exactamente, exactamente. Ahora, de igual forma, volvemos al mismo tema de la aportación. Cuando haces el retiro, hazlo bien. Cuando ya terminaste, o sea, ya viste que sí hubo utilidades, que sí puedes retirar tu aportación, hazlo bien. Sí, o sea, no, a ver, no quiero poner ejemplos porque no se trata de esto, este programa, pero a ver, no simulemos cosas que no son. Claro. O sea, es eso, tal cual. Me ha tocado muchos casos en los cuales el retorno de ese dinero lo queremos manejar de diferentes formas, menos de la que es, Sí, claro. con tal de evadir, ¿no? Y vaya, nosotros aquí en el despacho que hacemos es que, oye, no, debe funcionar de esta forma. Claro, claro. Evitemos los problemas, porque el asesor fiscal lleva una responsabilidad, el empresario lleva una responsabilidad. Claro. Es que, a ver, Toño, lo vemos así. Tanto en Martínez como en Pulso, lo que hacemos es dar consultoría de cosas, cómo podemos hacer las cosas de manera correcta. Así es. No les estamos vendiendo el hecho de decir, no, mira, es que encontramos una argucia y un espacio en la ley en donde aquí te puedes encuadrar y el día de mañana el problema no va a ser para el asesor, el problema va a ser para ustedes, va a ser para el empresario, va a ser para el contribuyente. ¿Por qué? Porque no vas a querer que el asesor que te recomendó ese tipo de cosas te defienda. Claro. ¿Me explico? Y más porque a lo mejor hasta puede ser compañero de celda, ¿no? No, exactamente. Y ya ojo, y tenemos que ser conscientes. Todo acto que realicemos al margen de la ley puede ser un delito. Así es.
Puede ser un delito. Esto no quiere decir que la autoridad esté casada con el hecho de que te voy a meter a la cárcel por cualquier cosa que hagas. No, no, pero este tipo de normas, junto con otro tipo de otras, con beneficiario controlador, y otras que son de carácter, a lo mejor puedo decirlo, fiscal, administrativo, por ponerle un nombre, Sí. van a ir encaminadas, lo platicamos hace un momento, y creo que creemos que va a ser ahí la mano del próximo año, Sí. esa fiscalización secundaria. Todo Sí. va a venir a través de multas, Y de recargo. todo va a venir a través de recargos, Sí. todo va a venir a través de falta de cumplimiento, Sí. y de ahí se va a agarrar autoridad. Exactamente, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí es importante nada más hacer el comentario antes de terminar. Dos nombres de juego hay en este tema. Razón de negocios y materialidad. Son los dos nombres del juego. Este artículo está diseñado para que tú le digas a la autoridad por qué estás haciendo la operación y cómo la estás haciendo. Así es. Así es. Es correcto. Pues amigos, les recordamos otra vez que se suscriban, que nos den like en la página y en nuestro canal. Y pues dejamos nuestras redes sociales para que estemos en contacto con ustedes. Mil gracias. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por aguantarnos 10 programas. 10. Esperemos que sean muchísimos más, dándoles información que sea lo más Puntual y lo más actualizado posible, porque este mundo del tema fiscal y corporativo se está cambiando día con día. Les agradecemos mucho, pasen un excelente fin de semana. Diviértanse mucho. Muchas gracias. Gracias.